Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, un privilegio compartir con ustedes una vez más. Daniel capítulo 4, versículos del 9 al 10 nos dice lo siguiente: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. En medio de la tierra. Jefe de los magos. Traduce el arameo Rab, el mismo término con que años antes había sido constituido principal de todos los sabios de Babilonia. El rey se dirige a él con su nombre babilónico y con un título de la casta que acababa de fracasar. Daniel encabezaba oficialmente al gremio que se había quedado mudo, y hablará no como el mejor de ellos, sino como alguien que pertenece a otro orden. El fundamento de la petición es doble. Hay en ti espíritu de los dioses santos y ningún misterio se te esconde. La palabra traducida misterio es ras, la misma que designó aquel secreto imposible de la gran imagen. El monarca le atribuye una capacidad ilimitada como si el don fuera propiedad del hombre. Pero aquel hombre ya había dicho, en su primera comparecencia, que el secreto no le había sido revelado por sabiduría alguna que él tuviera más que otro viviente. El rey acredita al vaso, el vaso ya había acreditado a la fuente. El versículo encierra una tensión que los antiguos traductores percibieron. El rey parece exigir que Daniel le diga las visiones, además de la interpretación, y sin embargo procede de inmediato a narrarle él mismo el sueño. Las copias existentes de la versión griega más antigua carecen de este versículo y resumen mucho todo el relato precedente. La versión de Teodosio dice: «Escucha la visión del sueño que he visto y dime su interpretación». La siríaca resuelve el paso con una paráfrasis. Algunos expositores prefieren la lectura de Teodosio. Otros sostienen que la palabra aramea vertida, las visiones de, escrita originalmente sin vocales, era en realidad la partícula he aquí, tal como lo demuestran los papiros arameos de Elefantina. De modo que el sentido sería: he aquí el sueño que vi, dime su interpretación. Por cualquiera de los dos caminos, el resultado es idéntico. Esta vez el rey no pone pruebas ni se guarda nada, pone todo el material sobre la mesa y pide la verdad completa. El versículo 10 retoma palabra por palabra la fórmula con que había comenzado el relato. Las visiones de su cabeza sobre su cama. El texto vuelve exactamente al punto de partida, y ese regreso encierra entre paréntesis toda la consulta fracasada. Todo lo que hubo en medio fue ruido. La noche sigue esperando explicación. Entonces aparece la imagen. Un árbol lo hará en medio de la tierra. No en algún lugar de la tierra, sino en el centro exacto. Y el primer rasgo que se registra no es el fruto ni la sombra, sino la altura, cuya altura era grande. El sueño empieza justamente donde estaba el corazón del que soñaba. Notes el método. La sabiduría divina emplea con frecuencia parábolas y semejanzas como vehículos para transmitir la verdad, y ese procedimiento resulta profundamente eficaz. La imagen permite que quien la recibe retenga el mensaje y su alcance en la memoria mucho más tiempo que si le hubiera sido comunicado de cualquier otra manera. Quizá por eso Dios empleó en esta ocasión el recurso de un sueño.
tanto más cuanto que los antiguos estaban habituados a ver un significado en todo sueño extraordinario. El árbol como figura de un imperio era lenguaje corriente en el Oriente Antiguo. Un profeta contemporáneo había descrito a otra potencia orgullosa precisamente así, como un cedro descollante cuya copa se alzaba entre las nubes y a cuya sombra habitaban las naciones. Cualquier funcionario babilónico versado en literatura sabía que un árbol soberbio significaba un monarca. De ahí que el silencio de los expertos resulte todavía más elocuente. El símbolo era legible, lo que faltaba no era erudición, sino valor. Y ese árbol estaba en el centro del mundo. Babilonia se pensaba a sí misma como el ombligo de la tierra. Su gran torre escalonada llevaba el nombre de Casa del Fundamento del Cielo y de la Tierra, el punto donde ambos se anudaban. Soñar con un árbol plantado en medio de la tierra era soñar en la gramática misma de la autoimagen babilónica. Dios habló al rey en su propio idioma simbólico, tomando prestada la imagen que aquel hombre usaba para pensarse, para decirle después algo que jamás se le habría ocurrido. Aquel árbol representaba la grandeza y la prosperidad de este monarca. Las naciones estaban reunidas bajo su soberanía y su reino se hallaba firmemente establecido en el corazón de sus súbditos leales. La visión no exagera, describe con exactitud lo que él era, pero el símbolo encierra la clave para leer toda la historia humana, comprender que la justicia engrandece a la nación, que el trono se afirma con justicia y se sustenta con misericordia, y reconocer la actuación de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes, es comprender la filosofía de la historia. Solo en la palabra de Dios se expone esto con claridad. Allí se muestra que la fuerza de las naciones, como la de los individuos, no reside en las oportunidades ni en los recursos que parecen hacerlas invencibles, ni en su alardeada grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Babilonia es la ilustración de esa verdad. Dios la exaltó para que cumpliera ese propósito, y la prosperidad acompañó a la nación hasta que alcanzó una altura de riqueza y de poder que nunca después ha sido igualada, representada con toda justicia en la Escritura por aquel símbolo inspirado, la cabeza de oro. De modo que la altura no es en sí misma el pecado. Dios plantó ese árbol y Dios lo hizo crecer. Estamos ante el mismo reino que ya había sido revelado como metal precioso en la estatura de la historia universal, mostrado ahora como árbol vivo en la biografía de un hombre. Dios repitió su mensaje en dos vocabularios distintos para un mismo oyente, porque no se cansa de decir la verdad de maneras nuevas hasta que alguien la escucha. Ningún árbol se planta a sí mismo, no escoge su suelo, no fabrica la lluvia que lo hizo crecer, no produce el sol que le dio altura. Todo lo que en una vida es grande fue recibido, y la grandeza recibida se llama, en el vocabulario del cielo, mayordomía. El que planta conserva el derecho sobre lo plantado. Por eso el poder no existe para ser admirado, sino para servir a un propósito, un gobierno, una influencia, una posición, un talento. Todo ello se justifica por aquello que sostiene, no por la altura que alcanza. La medida final no es cuán arriba llegó una vida, sino con cuánta fidelidad cumplió aquello para lo cual fue levantada. Hay además una ternura en la manera de hablar de Dios. Antes de decirle a este hombre lo que había de venir, le mostró lo que era, un árbol hermoso, grande, real. Dios no niega los dones que ha dado ni minimiza lo que ha hecho por nosotros cuando viene a corregirnos. Reconoce primero, después advierte, y elige la imagen antes que el argumento, porque quiere que su palabra se quede grabada en la memoria mucho después de terminada la conversación. Pregúntate cuál sería el primer rasgo que aparecería si Dios te mostrara tu propia vida en una imagen. En este sueño, lo primero que se registra es la altura, antes que el fruto, antes que el abrigo que ofrecía a otros, la altura. Lo que ocupa el primer lugar en la descripción suele ser lo que ocupa el primer lugar en el corazón. Y pregúntate dónde está situado en tu propio mapa. Aquel árbol se levantaba en medio de la tierra. Ponerse uno mismo en el centro es la más antigua de las distorsiones, y es tan cómoda que rara vez se nota.
todo lo demás sigue existiendo, pero orbitando alrededor de uno. Recuerda también que nada de lo que eres lo plantaste tú. La salud, la inteligencia, la familia, la puerta que se abrió en el momento exacto, no fabricaste ninguna de estas cosas. Y si tu fuerza no está en tus recursos, sino en tu fidelidad al propósito de Dios, entonces la pregunta seria de hoy no es cuánto has crecido, sino para qué. Finalmente agradece que Dios te hable en imágenes que puedas entender, un versículo que se te quedó grabado, una escena, una figura que vuelve a tu mente años después. Así trabaja Él. Guarda estas imágenes. Están puestas ahí para el día en que las necesites. Un árbol inmenso en medio de la tierra con altura por primera credencial. Es el retrato de un hombre en la cima. Y también el retrato de todo corazón humano que se sitúa a sí mismo en el centro del mundo. Pero la historia de Dios termina con otros árboles. Uno se levantó en medio de la tierra, en una colina a las afueras de una ciudad, y no fue plantado para ser admirado. Allí fue levantado el Hijo de Dios, y él mismo dijo que, si fuese levantado, a todos atraería hacia sí. Esa es la única altura que no aplasta a nadie. Y al final de todo, en medio del paraíso de Dios, está el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Entre esos dos árboles se decide tu vida. El que se alza en el centro para ser contemplado, o aquel que fue levantado en el centro para salvarte. Hoy puedes bajarte del centro y arrodillarte junto a la cruz. Nadie ha perdido nada haciéndolo. Al contrario, se gana la eternidad. Dios eterno, tú quitas reyes y pones reyes, y en tus manos está la suerte de las naciones y la de cada uno de nosotros. Reconocemos delante de ti que nada de lo que somos nos lo dimos a nosotros mismos. Perdónanos por medir nuestra vida por la altura y no por la fidelidad. Perdónanos por colocarnos en el centro de nuestro propio mundo y por acomodarlo todo alrededor de nosotros. Enséñanos que la fuerza no está en los recursos que parecen hacernos invencibles, sino en cumplir aquello para lo cual nos levantaste. Gracias, Señor, porque nos hablas con paciencia y en imágenes que podemos recordar. Graba en nuestra memoria lo que hoy nos has demostrado y no dejes que se nos borre cuando llegue el día de necesitarlo. Señor Jesús, tú fuiste levantado en medio de la tierra para atraernos a ti. Baja nuestro orgullo. Ocupa tú el centro y haz que la sombra de nuestra vida sirva para abrigar a otros y no para agrandarnos a nosotros. En tu nombre. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.